Gracias amigos por estar con nosotros aquí en Conexión 32 y para mí es más que un placer darle la bienvenida este año con uno de nuestros colaboradores, Israel Abreu, quien es especialista en finanzas. Bienvenido, Israel. Gracias como siempre. Gracias, como cada miércoles aquí, a hablar un poco de finanzas, de impuestos, a llevar información fresca a nuestros amables televidentes. Qué bueno, y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que a nivel mundial ahora mismo está bien sonado, entonces adelante, ahí tienes tu público para que nos hables un poco y nos des informaciones interesantes. Así es, en el día de hoy vamos a hablar de las repercusiones económicas de la situación que actualmente está sucediendo entre Irán y Estados Unidos. Okay. Es importante hacer un pequeño periplo por la historia de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. Todo esto para poder entender el conflicto que actualmente está sucediendo y que está detonando en la posible guerra entre Irak y Estados Unidos y que detonó finalmente, que es lo más conocido por el público en sentido general, con la muerte del general iraquí de Irán. El general iraní. Iraní, exactamente. A veces uno confunde Irak e Irán. Entonces, en ese sentido, empezando porque en el año 1908 los ingleses invadieron como parte de sus territorios Irán, ya empieza la situación de conflicto. En ese entonces, los ingleses distribuían las riquezas que eran explotadas de las tierras iraníes entre Inglaterra, Francia, Austria y el mismo Irán en ese momento, otorgándole al gobierno iraní en ese momento un 16% del producto explotado. Posteriormente, hasta el año de 1952, 54, entre 1952 y 54, y por el temor de que Irán, a todo esto, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se fuera con los comunistas, los Estados Unidos promovieron entonces un gobierno autoritario que era el gobierno del Shah de Irán en ese momento, quien duró hasta el año de 1979, instaurándose entonces un gobierno religioso. En ese momento ya las tensiones existían entre Estados Unidos e Irán, producto de que el pueblo iraní reconocía en el Shah de Irán, que se mantuvo durante 26 años, la promoción y la ayuda de los Estados Unidos para que el Shah de Irán se mantuviera en el gobierno iraní de manera autoritaria, lo que traía consigo que el gobierno iraní en alguna medida entonces beneficiara al gobierno norteamericano y los gobiernos occidentales, como de hecho lo era, con el petróleo básicamente y otros minerales que se producían y que se producen en terrenos iraníes, en posesiones iraníes. Entonces, en ese sentido, en el año de 1979, ya en el gobierno norteamericano de Ronald Reagan, Irán, a través de medios revolucionarios entonces, derroca al Shah de Irán en ese momento y se instituye un gobierno religioso. En ese momento también los iraníes abordan y toman como rehenes a la embajada norteamericana en ese momento y la dotación completa. Esta situación duró alrededor de 444, 445 días en condición de rehenes y tomada la embajada norteamericana. En ese momento, los norteamericanos que tenían una, y fue en algún momento descrita por Jimmy Carter, que fue gobierno hasta el año de 1978, como que Irán era una isla dentro de todo ese problema que representaba Medio Oriente. Irán era un remanso, una isla de paz en medio de toda esa situación. El hecho es que de ser unas relaciones amistosas, sí, pasó a ser una relación
conflictiva, una relación, es complicado, vamos a decir. Ajá. No obstante eso, Irán e Irak tenían un enemigo, no, Estados Unidos e Irán tenían un enemigo en común, Sí. que era Irak, y entonces los norteamericanos se mantuvieron vendiéndole armas a los iraníes y manteniendo una relación relativamente complicada desde el punto de vista diplomático y comercial. Ahora bien, ¿cuáles fueron los hechos? Ya establecido este gobierno religioso en Irán y los norteamericanos manteniendo una relación, entre comillas, relativamente complicada. Bueno, en el mes de diciembre fue atacada una dotación norteamericana en Irak, muriendo un proveedor de servicios de defensa, y al tiempo de que un dron norteamericano también fue derribado, lo que era razón y motivo además para que se iniciara el conflicto que ya actualmente empezó, y que Donald Trump inclusive lo publicó en su Twitter diciendo que no iba a empezar una guerra donde iba a morir 150 personas, y que 10 minutos antes de tomar la decisión dijo que no. Posteriormente asesinan en Irak, en Bagdad, a este proveedor de defensa, y entonces Estados Unidos toma de manera específica la decisión de eliminar al general del gobierno revolucionario de Irán, toma la decisión de eliminarlo con la finalidad de reducir relativamente las fricciones que existen entre Estados Unidos e Irán, entendiendo que ese general era uno de los principales promotores. Ahora bien, ¿cuáles son las repercusiones económicas que pueden dar al traste con esta situación? Primero, entender que Irán es el cuarto mayor productor de petróleo del mundo, y quien además posee las cuartas reservas de petróleo más grandes del planeta. Agregarle a eso que Irán es uno de los productores de petróleo más eficientes del planeta. Esto por la fácil explotación del crudo. En Irán básicamente usted da un Picasso y que ya alzaron los precios. Exactamente. Actualmente ya los costos han ido aumentando, producto también del mismo bloqueo que existe, el mismo bloqueo económico. Actualmente Irán solamente le está vendiendo petróleo a los chinos de manera específica. Otra cosa es que los iraníes, parte de sus costas están comprendidas en el estrecho de Hormuz, okay, que es por donde transita actualmente más del 20% de todo el crudo que se mueve alrededor del mundo. Para que ustedes se entiendan, un conflicto entre Estados Unidos e Irán, o entre el mundo e Irán, puede dar al traste con el cierre del estrecho de Hormuz, okay, y la falta entonces del tránsito de más del 20% del petróleo que se mueve en el mundo, lo que es directamente proporcional al precio que actualmente, claro, obtenemos del crudo proveniente de Irán, que es uno de los más baratos y que es uno de los que contiene mayores niveles de calidad. Hasta la fecha también se le ha atribuido al gobierno iraní que a través del estrecho de Hormuz ellos han atacado embarcaciones de diferentes naciones, y que esto entonces ha dado al traste con que los gobiernos norteamericanos e ingleses, que son los principales propietarios de las empresas aseguradoras de estos barcos petroleros, entonces hayan eliminado la cobertura de seguro para las embarcaciones que van que se dirijan a los puertos iraníes con la finalidad de embarcar petróleo, producto entonces del mismo embargo. Entonces, en ese sentido, es importante que entendamos, en el caso del estrecho de Hormuz, que la situación sea manejada de manera diplomática y que esa zona se mantenga tranquila.
y específicamente nosotros que somos dependientes del petróleo. Bueno, Israel, muchísimas gracias por esas informaciones interesantes. Yo creo que por lo menos yo he salido bien edificada y he entendido un poquito más este conflicto que está pasando entre Irán y Estados Unidos. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Conexión 32. Será hasta una próxima entrega.